¿Cuál es tu mejor momento de quién se ríe ahora? Mi marido me preguntó por qué esa empresa de neumáticos Michelin da estrellas a los restaurantes. Me reí y le dije que era lindo que en realidad pensara que la compañía de neumáticos y la gente que calificaba los restaurantes eran la misma compañía. Durante aproximadamente una semana seguí frotándoselo en la cara, mi marido el pobre tonto jajaja. Una noche se harta y busca en Google la maldita cosa. Un minuto después me sostiene el teléfono en la cara, es la misma empresa y después de todo, yo soy el idiota ignorante. Me lo frota en la cara al menos una vez a la semana. Editar, gracias por el oro. La verdad es que es gracioso como a veces confundimos cosas. A veces nos creemos más listos de lo que somos. Es un buen recordatorio de que todos tenemos momentos así. Al final, es divertido ver cómo se da la vuelta a la situación. Ahora es el quien tiene la última risa y eso puede ser incómodo. Me despidieron porque fui grosero con el cliente. En realidad, cerré a un empleado problemático del cliente que había estado acosando a mi equipo durante meses por algo en lo que, según él mismo admitió, no tenía ningún interés, y a quien el propio cliente le había advertido varias veces que nos dejara. Solo, también en realidad, la compañía estaba tratando de encontrar una excusa para mí, probablemente porque no podían sacar dinero de mi contrato de la misma manera que podían hacerlo con las nuevas contrataciones. El cliente me contrató sin siquiera una entrevista en el momento en que posición abierta. Las mismas personas, el mismo lugar de trabajo, no el grosero, los mismos sistemas. Básicamente el mismo trabajo. Aumento de $13.000. Intentaron demandarme por incumplimiento de contrato, pero yo me había asegurado de que todas mis bases estuvieran cubiertas legalmente. Ah, y mi antigua empresa perdió todo su trabajo con este cliente, contratos por valor de cientos de miles de dólares. No he parado de reírme desde que me despidieron. Parece que la situación fue bastante interesante. Te despidieron por algo que fue totalmente injusto y ahora estás en una mejor posición. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar rápido en el trabajo. Al final, parece que tomaste la mejor decisión para ti, mientras que la empresa que te despidió está sufriendo las consecuencias. Es un recordatorio de que a veces, lo que parece un revés puede ser una oportunidad disfrazada. Crecí haciendo construcción con mi papá, quien gritaba cada vez que yo no movía activamente mi cuerpo para trabajar. Siempre decía, no te pagan por ver trabajar a otras personas. Bueno, ahora soy mayor y me gano la vida filmando programas de construcción y renovación. Literalmente me pagan por ver trabajar a otras personas. Toma ese, papá. Es curioso cómo cambian las cosas. Creciste aprendiendo a trabajar duro y ahora te pagas por ver a otros hacerlo. Es como una vuelta completa a la situación. Al final, quizás el trabajo tiene muchas formas diferentes de recompensarte. Me parece que has encontrado tu camino a tu manera. El novio de mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Fue mi primera experiencia con la muerte y me costó mucho afrontarla. Tuve sueños muy realistas en los que me levantaba por la mañana y él estaba sentado a la mesa tomando su café, como siempre. Una parte de mí sabía completamente que esto era un sueño, pero otra parte quería creer que él me estaba visitando en mis sueños. Cometí el error de decirle a un amigo, y desafortunadamente corrió la noticia en la escuela de que estaba viendo fantasmas por todas partes. El amigo de mi novia fue absolutamente el peor con esto y empujó aún más el rumor de que lo vi en una lata de Pepsi. Poco después empezó a correr este rumor. Mi novia y yo estábamos almorzando cuando su horrible amiga vino a tomar una Pepsi y se sentó a nuestro lado. Mi novia también fue un poco mala conmigo y noté en mi visión periférica que su amiga estaba mirando su lata de Pepsi y se reía. Me volví completamente para mirar y ella estaba haciendo un sonido fantasmal y agitando la lata. Cuando me levanté para irme, ella tomó un sorbo de su refresco e inmediatamente comenzó a gritar y corrió hacia la oficina de la enfermera. Resulta que mientras se estaba burlando de mí, una avispa había volado hacia su lata, y cuando se la levantó hacia su tonta de cara, la avispa le picó en el labio inferior. Ella nunca más se burló de mí. Es una historia interesante sobre el luto y cómo la gente puede reaccionar ante situaciones difíciles. La forma en que lidiabas con la muerte de tu madre y las burlas en la escuela muestra lo complicado que puede ser el dolor. Al final, la chica que se burlaba tuvo su propio momento de vulnerabilidad. Aunque es cruel, a veces las cosas pasan de maneras inesperadas. La vida tiene su propia forma de equilibrar las cosas. No yo, sino uno de mis mejores amigos de la escuela secundaria. Teníamos un terrible profesor de física que constantemente nos decía, a un amigo, a mí y a un par de personas más específicamente, lo terribles que somos en esta materia y que deberíamos renunciar a la ciencia y optar por el comercio. Un año después de haber aprobado apenas la materia, estamos escribiendo nuestro examen final en el grado 12.
Lo interesante de este examen es que los exámenes se envían a la India para su calificación en lugar de a esta escuela y al maestro, ya que es un examen de la Junta. Resulta que mi amigo que apenas aprobaba había aprobado el examen de física y este mismo profesor tuvo que entregarle un certificado y un premio por ello en una ceremonia. Fui solo para ver su cara, valió la pena. Parece que a tu amigo le fue muy bien al final. Es interesante cómo a veces los profesores subestiman a los estudiantes. Esa ceremonia debió ser un momento satisfactorio para él, especialmente después de todo lo que pasó con el profesor. A veces, las cosas no salen como los docentes esperan. Esos momentos de sorpresa suelen ser los más memorables. Entonces, nuestra escuela secundaria tuvo un torneo de balón prisionero para cerrar el año. Siempre había estado en el grupo de nerds de la escuela y siempre formaba un equipo con algunos de mis compañeros de banda. Éramos los Pokémon, si eso te daba una idea de lo nerd. Bueno, fuimos y lo hicimos bastante bien en este torneo. De hecho, llegamos a la ronda del campeonato. Íbamos contra miembros del equipo de fútbol. Incluyendo al chico que me había acosado desde los grados 2 al 8. Nadie realmente me acosó después de eso desde que crecí hasta 6. De todos modos, el torneo comienza. Inmediatamente corro, agarro una pelota y empiezo a pedalear hacia atrás. Lanzo la pelota lo más fuerte que puedo y le pegó a mi matón en la cara. Él cae un poco hacia atrás, recupera la compostura y comienza a reírse de mí porque los disparos a la cabeza no cuentan. Mientras él está ocupado riendo, le lanzo otras bolas y lo golpeo directamente en la entrepierna. Era como sacado de una película. Excepto que estaba tan emocionado que dejé de prestar atención. Recibí un golpe en el estómago y perdimos el campeonato. La historia es bastante interesante. Es curioso ver cómo la dinámica del juego puede cambiar cosas. El hecho de haberle lanzado la pelota a tu antiguo bully y que eso te emocionara tanto es algo que pasa. Aunque al final no ganaron, seguro que fue un momento memorable. Al menos tuviste la oportunidad de enfrentar esa situación, aunque no terminaras como campeón. A veces, las cosas no salen como uno espera. El mayor matón de mi infancia fue en realidad un maestro. No estoy seguro de por qué me odiaba tanto, pero a menudo decía cosas como, asegúrate de vestirte para el éxito. No querrás parecer irrelevante _username 3 allí. Yo era pobre y vestía ropa raída y punk. Siempre llevaba la misma sudadera negra. Pero me gradué, obtuve mi maestría y gané 3 veces más que ella en un gran trabajo. Me invitaron a regresar a la escuela para hablar sobre mi campo y dar consejos sobre cómo ir a la universidad. Di mi charla usando mi vieja sudadera con capucha negra. Es interesante cómo algunas experiencias difíciles pueden motivar a las personas. La maestra, en vez de inspirarte, te hizo más fuerte. Volver a la escuela y compartir tu conocimiento, vistiendo esa misma sudadera, es una forma poderosa de mostrar que el éxito no se mide por la apariencia. Al final, demostraste que valen más las capacidades que la forma en que te vistes. Un niño con el que solía trabajar decidió cambiar de empresa después de enterarse de que la empresa en la que estábamos trabajando, en la que había invertido años, estaba en el mercado. Casi todos los días desde que se fue, entraba con una mirada engreída y preguntaba, ¿cómo va la empresa? Mi empresa no se va a vender, ¿ya has encontrado otro lugar para trabajar? Bueno, resulta que las personas que se mantuvieron firmes en mi empresa impidieron que fuera absorbida y, de hecho, combinó fuerzas con otra empresa matriz, manteniendo su nombre, políticas, etc. El que cambió se vendió inmediatamente y cambió por completo. No se quedó mucho tiempo. No se lo froto en la cara porque vi lo que pasa cuando haces eso. Es interesante ver cómo a veces las decisiones de las personas no dan los resultados que esperan. Tu experiencia refleja lo impredecible que puede ser el entorno laboral. A veces, lo que parece una buena elección no resulta serlo. Mantener la calma y no compartir la satisfacción tiene sentido, ya que eso puede crear más conflictos. A veces, lo mejor es seguir adelante y enfocarse en lo que realmente importa. Había un niño en mi escuela primaria llamado Miguel, que me intimidaba todo el tiempo por ser pobre, un nerd y porque tenía un poco de sobrepeso. Este niño era realmente cruel y podía hacerme sentir deprimido incluso cuando me sentía genial. Como cuando compré mi primer par de zapatillas nuevas que eran mías. Todas antes eran de la tienda de segunda mano o me las regalaron mis primos. Estaba muy emocionado de usarlos en la escuela y cuando lo hice, él se me acercó y me dijo, bonitos zapatos nuevos y viejos. Tuve un par de esos el año pasado. Y luego se ríe. Me hizo sentir como una mierda el resto del día. Avance rápido hasta casi 15 años después. Estoy trabajando en una oficina bastante buena en el centro de Chicago. Paso por un McDonald's y lo veo detrás del mostrador.
Él no me reconoce porque bajé de peso y ahora tenía barba, pero definitivamente lo reconocí. Me siento un poco culpable al decirlo, pero fue increíblemente satisfactorio ver a alguien que me atormentó durante años trabajando en la caja registradora de McDonald's, mientras yo tenía un futuro mucho mejor por delante. Es curioso cómo las cosas cambian con el tiempo. Ese bullying puede dejar huella, pero parece que lograste superarlo. Es satisfactorio ver que a veces la vida da vueltas y te sorprende. El hecho de que te haya ido bien a pesar de sus comentarios dice mucho de ti. Al final, cada uno sigue su propio camino. Me habían emparejado con la misma compañera de grupo en Historia del Arte 3 veces seguidas en la universidad, y ella nunca se reunió conmigo para trabajar en nuestras presentaciones, excusas de mierda de hermandad. Tuve que hacer todo el trabajo, soy muy ambiciosa, así que hago bien mi trabajo, mientras que ella obtuvo exactamente la misma calificación ahí. Me cansé de su mierda. Así que el día de la presentación memoricé las notas de nuestra presentación y solo tenía citas e imágenes en la presentación de diapositivas. Una enorme sonrisa apareció en mi rostro cuando la vi farfullar con la expresión del ciervo en los faros, tratando de explicar lo que había en la diapositiva y fallando. Mi profesor parecía enojado. Fue asombroso. Parece que la situación con tu compañera fue bastante frustrante. Es común que algunas personas se aprovechen de los demás en el trabajo en grupo. Tu estrategia para la presentación fue interesante y definitivamente le hiciste ver lo que había pasado previamente. A veces, un pequeño giro en la dinámica puede ser justo lo que se necesita para hacer que las cosas sean más justas. Estaba en el ejército cumpliendo con mi deber de servicio nacional cuando fuimos al bosque para entrenar por primera vez, quinta semana de entrenamiento, es decir, montar un campamento, patrullar, vigilar incendios, excavar posiciones, etc. Estábamos lejos del campamento principal para realizar un ejercicio de vigilancia de un puente ferroviario. Un compañero recluta estaba recogiendo leña para nuestras chimeneas, cuando uno de nuestros superiores, no puedo recordar su rango, en algún lugar alrededor de sargento, ¿deletreé eso? ¿Verdad? Lo vio talar un árbol pequeño. El sargento intentó ser un sabelotodo, de todos modos, no sé si puedo traducir esto lo suficientemente bien. Sargento, ¿qué crees que estás haciendo? Recluta, recogiendo leña según lo ordenado, señor. S, según órdenes, ¿eh? Entonces, ¿quién te dijo que talaras árboles vivos? Se supone que debes recolectar madera muerta. R, señor, este árbol está muerto. S, ¿cómo lo sabe? R, porque soy un jardinero paisajista capacitado, señor. S, gruñón como el infierno, muy bien. Continúa entonces. El sargento se va. Nos reímos a carcajadas, después de que estuvo lo suficientemente lejos. El sargento era un tipo muy agradable en realidad, solo tomó un tiempo acostumbrarse. Tenía un sentido del humor súper extraño, pero algo increíble. Es una historia interesante. La dinámica entre el recluta y el sargento es curiosa. El recluta sabía lo que hacía, y eso lo hizo destacar. A veces, el humor viene en los momentos más inesperados. Es bueno ver que el sargento tenía un lado más ligero, aunque al principio pareciera serio. La risa después de la tensión siempre ayuda a crear un buen ambiente. Mi papá es un poco arrogante en cuanto a su inteligencia y habilidades técnicas. Un día, no podía entender por qué el televisor de su habitación y la de mi madre no funcionaba. Entro y pido echarle un vistazo. Mi papá, borracho, dice nunca lo descubrirás porque soy más avanzado tecnológicamente que tú. Sí, habla así. Nada menos que arrastrando las palabras. De todos modos, reviso la caja de cable y empujo un poco más uno de los enchufes. La televisión empieza a funcionar de nuevo. Hice un gesto con las manos como si acabara de realizar un truco de magia. Mi papá pregunta cómo se hizo, le dije. Mire, eso no fue tan complicado, señor tecnológicamente avanzado. Mi mamá y yo nos estamos riendo a carcajadas. Mi papá, todavía borracho, dice, les patearé el trasero a los dos. Yo respondo, pero papá, ¿quién arreglará la televisión si haces eso? La situación suena un poco cómica. El hecho de que tu papá se sienta más inteligente mientras no puede ni arreglar el televisor es gracioso. La respuesta que le diste también es ingeniosa. A veces, las personas soberbias no ven lo simple. La reacción de tu mamá y la tuya demuestra que hay humor incluso en esos momentos. Es un recordatorio de que, a veces, lo simple es lo que resuelve los problemas. Tenía este trabajo terrible con un jefe terrible. Estos trabajos requerían títulos universitarios, y aunque esta chica tenía uno, era abiertamente estúpida. Orgullosamente estúpido. Ofensivamente estúpido.
No me agrada mucho esa forma de ser, así que, naturalmente, chocamos. Podría contar historias de los enfrentamientos, pero en aras de la brevedad, tendrás que confiar en mi palabra. Y, naturalmente, cuando se anunciaron los despidos, me fui. Fue un gran golpe y un punto bajo, pero me recuperé y en 3 meses conseguí un trabajo que era más del doble del salario que recibía en ese terrible trabajo. Prosperé en el nuevo trabajo. Un día, aproximadamente un año después de haber iniciado ese trabajo, estábamos realizando entrevistas para nuevo personal. Estoy caminando de regreso a mi escritorio cuando a quien veo en la sala de espera sino al ex terrible jefe. Hicimos contacto visual, le di una mirada que la hizo visiblemente hundirse en su silla. No le dije nada. Después de su entrevista, les dije a mis compañeros de trabajo, de la manera más profesional posible, por qué sería una mala contratación. Ella no consiguió el trabajo. No puedo decir que me sorprenda. A veces, las cosas no salen como uno espera y otras veces, la vida te da una oportunidad de volver a cruzarte con personas difíciles. La forma en que manejaste el reencuentro habla de tu crecimiento. Es bueno ver cómo pasaste de una experiencia negativa a otra positiva. La vida sigue y parece que tomaste el camino correcto. Y obviamente tuve muchas dificultades en la escuela, tanto académica como socialmente. Los niños me llamaron retrasado sin repercusiones, y los profesores de mi escuela ni siquiera sabían qué era el TAE y lo descartaron como pereza. Esto fue a principios de los 90, así que realmente creo que deberían haberlo sabido mejor. Mi maestra de 4º grado me dijo en la cara que nunca me graduaría de la escuela secundaria. Me transferí a una escuela diseñada específicamente para niños con problemas de aprendizaje y nunca la volví a ver. Me gradué de la escuela secundaria y la universidad. Obtuve 2 maestrías y trabajo en un trabajo que realmente disfruto, a diferencia de ella. Dios, desearía poder encontrarla a ella y a todos los niños que se burlaron de mí para restregárselo en la cara. Aunque todavía me hace sentir orgulloso. Es interesante ver cómo las experiencias difíciles pueden transformar a alguien. Pasar por eso y luego graduarte de la universidad, además de tener un trabajo que te gusta, es un gran logro. A veces, esas dificultades nos motivan más. La venganza no es la respuesta, pero la satisfacción personal habla por sí misma. Es bueno ver que has tomado el control de tu vida. En la escuela secundaria trabajé en un restaurante para ahorrar dinero para la universidad. Mis jefes solían decirme: todo el mundo dice eso. Espera que pasen 5 años y seguirás haciendo palitos de pan. Bueno, pasaron 5 años y me estoy graduando con mi maestría de una universidad muy reconocida en mi estado. Ellos, sin embargo, todavía administran Olive Garden. Siempre pienso en pasar por aquí y hacerles saber que se equivocaron, pero, sinceramente, no merecen saberlo. Parece que realmente te esforzaste y alcanzaste tus metas. Es interesante cómo a veces las palabras de otros no reflejan nuestro futuro. Parece que has superado expectativas. No necesitas demostrar nada a quienes no creyeron en ti. Esa satisfacción personal es más importante. Al final, lo que importa es tu camino y tus logros. La vida a menudo da giros inesperados. Cuando era adolescente, mi madre me escuchó maldecir cuando hablaba por teléfono con un amigo mío. Después me sentó y me explicó que no les agradaré a los chicos si maldigo, y que un chico que quisiera salir conmigo probablemente dejaría de estar interesado en mí si usara lenguaje soez delante de él. El amigo con el que estaba hablando por teléfono me invitó a salir unas semanas después. Terminamos saliendo durante más de 2 años. Es curioso cómo las percepciones sobre el lenguaje pueden influir en las relaciones. A veces, las advertencias de los padres sobre lo que se debe o no se debe hacer en el ámbito de las citas pueden parecer exageradas. Pero al final, parece que todo salió bien. La experiencia de tener una relación de 2 años con alguien que inicialmente no parecía afectado por esas palabras es interesante. En una de mis clases de agricultura íbamos. Nos presentábamos y hablábamos sobre qué tipo de carrera queríamos después de graduarnos. Mucha gente decía que quería ser algún tipo de veterinario o trabajar en la tierra. Cuando se trataba de mí, dije que quería trabajar con patos y todos en la clase se echaron a reír. Me rompió el corazón. Sé que parte de esa risa era de jaja, perdedor, pero mi amigo no está de acuerdo. Es broma, porque acabo de conseguir una pasantía fantástica cuidando poblaciones de patos en la zona. Ya estoy en un buen camino para lograr lo que quiero. Disfrute de su deuda de la escuela de medicina. Es curioso cómo la gente reacciona a tus sueños. A veces no entienden lo que realmente te apasiona. Lo importante es que seguiste tu camino y conseguiste una pasantía que te hace feliz. Al final, es tu vida y tus decisiones.
A veces el camino menospreciado es el que lleva a las mejores oportunidades. Cada uno tiene su propio rumbo, y tú ya estás avanzando en el tuyo. En mi último trabajo fue una mezcla de ser respetado y admirado por ser un gran trabajador y brindar resultados, pero también ocasionalmente reírme de mí por ocupar el puesto más bajo en la tienda. Ocupé oficialmente el puesto más bajo, pero mis responsabilidades eran más cercanas a las de un gerente / diagonal supervisor porque mis supervisores vieron que era capaz de mucho más. Había algunos otros compañeros de trabajo que se quejaban audiblemente de querer renunciar o de lo mucho que odiaban su trabajo, pero en general mantuve la boca cerrada. Si me quejaba, lo hacía en casa para asegurarme de que nadie supiera realmente lo que sentía acerca de mi trabajo. Pasó el tiempo, y a pesar de que me prometieron un aumento / diagonal ascenso, todavía ocupaba ese puesto de bajo nivel con muchas responsabilidades. Los chistes incluso comenzaron a volverse más personales y supe que algo no estaba bien. Los chistes iban desde golpes ligeros sobre mi posición hasta insultos directos, provocados por el hecho de que mis compañeros de trabajo descubrieron que no tenía novia y comenzaron a insinuar que era gay. Al final, me cansé de trabajar demasiado y de estar mal pagado y renuncié cuando menos lo esperaban. Mis antiguos compañeros de trabajo y mis supervisores antes se reían de mí, pero ahora estaban jodidos porque no tenían a nadie para llenar el enorme vacío que acababa de dejar. Casi un año después de que me fui a Fike, todavía me extrañan regularmente debido a lo bien que solía trabajar, pero también porque las personas que fueron contratadas para reemplazarme no han podido reemplazarme por completo. Parece que tu experiencia laboral fue bastante complicada. Es difícil estar en un lugar donde no te valoran y además te ridiculizan. Lo de las responsabilidades desproporcionadas es común y no justo para ti. Al final, decidiste cuidar de ti mismo y eso es lo más importante. Si tu trabajo era tan bueno como dices, es un recordatorio de que tu valía no depende de lo que piensen los demás. Su novia se fue por otro chico durante el verano. No hay señales de advertencia, simplemente desaparecieron. Desde entonces he estado saliendo con una chica diferente durante los últimos meses y las cosas van bastante bien. Esta misma mañana, su ex aparece a las 5 de la madrugada porque se pelearon y ella no tenía a dónde ir. La ahuyentó a salir por la puerta y se puso a trabajar. La mejor sensación del mundo, aunque mi casa podría estar en llamas. Parece que has pasado por una situación complicada. Es bueno que estés avanzando y que tu nueva relación vaya bien. A veces, la vida te lanza sorpresas, pero supiste manejarlo. La parte de que te sientas bien aunque tu casa esté en llamas es un poco inquietante, pero entiendo lo que quieres decir. A seguir adelante. Cuando la gente se burla de mí porque preparo cosas para la universidad 2 semanas antes. Avanzamos rápidamente hasta 2 horas antes de la fecha límite y todo mi feed de Facebook está en pánico masivo, mientras veo un programa de televisión o simplemente me relajo. Parece que tienes una buena estrategia con esa preparación. Es curioso ver cómo la gente suele dejar todo para el último momento. Tal vez te ven como el raro, pero al final, tú estás más tranquilo. Al parecer, la presión no es para todos. Mantener la calma en esos momentos es clave. Esto es oscuro, pero mi ex dijo que cuando lo dejé por otro hombre, que en realidad fui yo dejándolo porque él me golpeó y un amigo que me gustaba me ayudó a salir de la relación, que nunca podría soportarlo. Yo como dijo que mi ex podría. No estaba seguro de si tenía razón o no, las cosas estaban difíciles económicamente. Miau, estoy en la mejor situación financiera que he tenido y mejorará el próximo año. Y lo último que supe es que él vive con sus padres. Parece que has encontrado tu camino y te va bien. Es bueno ver cómo las cosas pueden cambiar. Al final, una situación financiera no define quién eres o lo que puedes lograr. Cada quien toma sus decisiones y, a veces, eso lleva a diferentes destinos. Lo importante es que estés en un lugar donde te sientas bien. El inglés era mi segunda lengua, pero me encanta la literatura y la escritura en general. El profesor me recomienda para ESL, inglés como segundo idioma, que es una versión sencilla en la que te enseñan vocabulario y gramática en lugar del curso normal de inglés. Discutí con él y lo cambiaron. Dijo que haces lo que quieres pero que disfrutas obtener esa F. No solo obtuve una A, también gané el concurso de escritura creativa para menores de 18 años cuando tenía 15 años y obtuve una beca para la universidad. Es interesante ver cómo a veces las recomendaciones de los profesores no son las mejores. Te esforzaste y decidiste no conformarte con lo fácil. Además, ganar una competencia de escritura a esa edad es un logro notable. Parece que todo ese esfuerzo valió la pena y ahora estás en una buena posición para el futuro.
Bueno, supongo que llegó mi momento de brillar, cuando tenía 14 años. ¿No sabes cómo traducir mi calificación del argelino a nosotros? Mi profesor de matemáticas le dijo a mi mamá que tu hijo es tan malo en matemáticas que sería mejor que tomara francés o licenciatura en inglés. Bueno, adivina qué, tengo un título de ingeniero en metalurgia, 2 maestrías, una de ellas en energía solar y soy estudiante de doctorado en interacción magnética. Emoticono cara riendo. Es interesante ver cómo la vida puede dar giros inesperados. A veces, las opiniones de los demás no reflejan lo que realmente podemos lograr. La perseverancia parece haber dado sus frutos en tu caso, y ahora tienes un buen currículum. Es un recordatorio de que el éxito no siempre se mide por el rendimiento en la escuela. Fui a una escuela secundaria magnética, esencialmente. La escuela ofrecía cursos avanzados en ciertas materias, creó un programa a su alrededor y atraía a estudiantes de otros distritos de escuelas secundarias de la zona. Yo y un grupo de amigos de dentro y fuera del programa nos reuníamos antes de que comenzaran las clases y jugábamos en el laboratorio de computación. Gracias a esto, me gané la reputación de ser un jugador de clase. En mi último año, mi clase Magnet me votó como el que tiene más probabilidades de desechar su educación Magnet y convertirse en un jugador profesional. Sonreí y acepté el premio, pero por dentro estaba herido. Había trabajado tan duro como ellos, había renunciado a 4 horas de cada día solo para el viaje en autobús hacia y desde la escuela. ¿Y aquí pensaban que lo desperdiciaría todo por un pasatiempo? Hoy trabajo como consultor en el campo en el que se especializa la escuela Magnet. También participo en juegos competitivos y he ganado lo suficiente para vivir solo de las competiciones. Facebook me dice que aproximadamente la mitad de mi clase trabaja en tiendas de conveniencia y restaurantes. No puedo esperar a que comiencen las reuniones de clase. Es interesante ver cómo tus compañeros te veían de una manera y cómo evolucionó tu carrera. A veces, el esfuerzo no se refleja en lo que los demás piensan. Al final, seguiste tu camino y lograste hacer algo más de lo que esperaban. La reunión de clase debe ser un buen momento para mostrarles lo que has conseguido. A veces, la pasión puede llevarte a lugares inesperados. Contraté al matón de la escuela secundaria de mi director financiero para un trabajo de nivel inicial. Después de 3 meses de no desempeñarme, lo puse en una PDR, revisión de desempeño, bajo mi director financiero. No lo despidieron, pero le dieron una última oportunidad. Dejó la empresa poco después. Mi director financiero literalmente salió de la reunión del PDR diciendo, ¿quién se ríe ahora, eh? Parece que la situación fue complicada. Contratar a alguien así siempre puede traer consecuencias inesperadas. Es cierto que algunos conflictos del pasado resurgen en el trabajo. La reacción del CFO al final fue interesante, parece que hay algo de satisfacción en eso. Al final, cada uno tiene que lidiar con su historia. Fui a una pequeña escuela secundaria. Mi clase de graduación fue de unas 100 personas. Bueno, esto fue a finales de los 90 y principios de los 2000 y estaba obsesionado con esta banda. Vendían platino, habían estado en MTV muchas veces, Siempre dije que mi sueño era conocerlos y conseguir su autógrafo. Se burlaban de mí por esta tontería implacablemente ingeniosa como te odiarán. Estás demasiado gorda para caber en el teatro, y yo pesaba mucho. En mi mayor peso pesaba 320 libras. Avance rápido 10 años después de graduarse. La mayoría de mi clase se volvieron borrachos o padres adolescentes y están atrapados en este pequeño pueblo. Sin embargo, perdí 115 libras y pasé un tiempo en Los Ángeles, donde no solo los conocí sino que me hice muy amigo de uno de ellos. Terminé consiguiendo un lugar en su equipo de promoción debido, en parte, a todo el trabajo en equipo callejero que hice desde que era adolescente y que provocó las burlas en primer lugar. Es interesante cómo las cosas cambian con el tiempo. Lo que parecía un sueño inalcanzable se volvió realidad, a pesar de las burlas. Perder peso y conseguir oportunidades en Los Ángeles suena como un gran logro. Parece que te mantuviste enfocado en tus metas y al final valió la pena. Es bueno ver que algunas personas pueden superar las dificultades y llegar a donde quieren. Cuando estaba en la escuela secundaria surgió el rumor de que un día después de que hubo una especie de redada de drogas, fui yo quien le contó al director quién estaba involucrado. En realidad, me había ido a casa más temprano esa mañana porque tenía una maldita infección de vejiga y me sentía incómodo. Esto es un poco vergonzoso, así que nunca le dije a nadie que por eso me fui a casa. Cuando regresé al día siguiente, todos me llamaban soplón. Me acosaron a diario durante años y ni siquiera supe que se había producido una redada de drogas hasta un año después. Mis padres me dijeron que eventualmente tendría éxito y que lo verían algún día cuando me los encontrara, mientras trabajaban en su trabajo de mierda con salario mínimo.
De todos modos, en mi cumpleaños en mi último año de secundaria me regalaron un suéter de la universidad a la que iba el año siguiente. Estaba emocionado, así que lo usé para ir a la escuela y me hicieron pasar un mal rato porque no pertenecía allí. Más tarde ese día voy a tomar un café y el chico que me sirve es un chico que se había burlado mucho de mí en el pasado y recientemente lo habían expulsado de la escuela secundaria. Se sentía bien usar ese suéter sabiendo que iba a lugares mientras lo veía prepararme café en su trabajo de mierda con salario mínimo. La historia tiene un giro interesante. Al principio, te hace sentir mal por la situación con los rumores y el acoso. Pero al final, ver a ese chico en una posición inferior y tú avanzando con tu futuro es un buen cierre. Las experiencias difíciles a veces pueden dar fuerza y una perspectiva diferente sobre la vida. La satisfacción de haber progresado se siente bien. Trabajé en una panadería barra diagonal cafetería de mala calidad cuando era más joven. Hicieron cosas como servir comida que se cayó al suelo. Una vez me hicieron cocinar tocino que estaba cubierto de moho. Me despidieron porque no me presenté a una reunión de personal de la que nunca me hablaron. Después de eso, llamé al inspector de salud. Ahora no sé con certeza qué pasó. Pudo haber sido por mi culpa o no, pero este lugar había estado abierto durante décadas y unas semanas después de que llamé al inspector de salud, ya estaban cerrados. La historia tiene un aire oscuro. Trabajar en ese lugar parece haber sido complicado. Lo de la comida en el suelo y el tocino mohoso es bastante asqueroso. Al final, llamar al inspector de salud tuvo consecuencias, aunque no sepa si fue solo por ti. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar rápidamente para un negocio que llevaba tanto tiempo abierto. Las decisiones que tomamos a veces tienen efectos inesperados. El mío es un poco oscuro. Hace años fui subgerente en un restaurante informal. Llegó un nuevo director de distrito y no nos llevábamos bien. Después de hacer de mi vida un infierno durante aproximadamente un año, encontró una razón para despedirme. Odié mentalmente a este tipo durante años. Hace poco me enteré que había fallecido. Tenía alrededor de 40 años. Es extraño sentirse victorioso y afligido al mismo tiempo. Es una situación complicada. Es normal tener sentimientos encontrados sobre alguien que te hizo la vida difícil. Por un lado, hay una sensación de alivio, y por otro, la tristeza por la pérdida de una vida. La vida puede ser así, llena de giros inesperados. Es un momento para reflexionar. Estuve saliendo con esta chica durante unos 8 meses y se suponía que éramos exclusivos. Aparentemente ella había estado saliendo con otra persona todo el tiempo. Me lastimó bastante en ese momento. Un par de años después la vi llorando afuera de su trabajo. Supongo que el otro chico también había tenido una chica de lado. Lo que viene, gira. Parece que la situación se volvió bastante complicada. Es una lección dura sobre la confianza. A veces, lo que uno recibe, lo termina dando de vuelta. A veces es bueno dejar ir y seguir adelante. La vida sigue. Tenía un tipo en la secundaria que era un poco idiota. El epítome de lo que alcanzó su punto máximo en la escuela secundaria. No me molestaban mucho en la escuela, pero era pequeño y algo idiota. Bueno, después de la secundaria fui al ejército. Entré y regresé a casa en una forma increíble y encima de mi mierda. Una noche me encontré con el chico en un bar. Había ganado como 100 libras y tenía 3 hijos con su novia de la secundaria y ahora estaba atrapado, trabajando para su padre y lo odiaba. Disparé la mierda con él y estábamos bien, porque normalmente dejas atrás esa tontería de la escuela secundaria, pero por dentro me reía en silencio de cómo pasó de ser un idiota alfa a un tipo que se escabullía a los bares, para evitar a su esposa e hijos mientras parece un culo destrozado. Parece que el tiempo realmente hace cambios. Ese tipo tenía todo el protagonismo en la escuela, y ahora terminó atrapado en una vida que no quería. Es curioso ver cómo las cosas pueden dar un giro tan drástico. A veces, esas personas que parecen tenerlo todo, acaban en situaciones poco envidiables. La vida tiene formas raras de equilibrar las cosas. Al final, todos llevamos nuestro propio camino. Un día, internet en el iPhone de mi madre dejó de funcionar, por lo que no podía enviarnos mensajes de texto a mi padre y a mí por WhatsApp. Soy un chico de Apple, así que sabía que no se podía escribir un mensaje en WhatsApp cuando no hay internet. Con mucho gusto lo arreglaron, pero déjame explicarte. Por la noche, mi papá preguntó si había algún problema con el iPhone porque mi mamá no podía escribir nada debido a una falla de WhatsApp. Luego dije que no había internet, por lo que no podía enviar mensajes de texto. Así es en el iPhone. Simplemente no me creyó y me preguntó si estaba bromeando y qué él tiene que ver con esto todo el tiempo.
Aproximadamente media hora después se va a dormir con las palabras sí, siempre sabes mejor. No son sus palabras, ya que hablamos alemán. Pensó que había ganado la discusión porque tenía razón. Un par de días después, WhatsApp permite escribir y enviar mensajes de texto sin Internet para que se envíen cuando Internet vuelva a estar disponible. Le mostré la noticia y solo dije. Te lo dije, su cara era increíble. Eso pasa a menudo. La gente no siempre cree lo que dices, incluso si tienes razón. Es interesante cómo la tecnología sigue cambiando y sorprende a la gente. El momento en que tu papá se dio cuenta fue probablemente divertido para ti. A veces, simplemente hay que esperar a que las cosas se resuelvan. Al final, terminaste teniendo la razón. Las personas autistas en su juventud, especialmente si no son diagnosticadas ni tratadas, no parecen muy prometedoras a primera vista. Me dijeron que no sería gran cosa y mi familia parecía pensar que mi hermano mayor sería el niño de oro. 20 años después soy yo quien tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica, hace 6 cifras y ve el mundo. No tengo nada en contra de mi hermano y él tiene una familia agradable que ahora vive en la casa de nuestra infancia y gana aproximadamente entre 50 y 60 mil trabajando como maquinista, lo cual está bien. Pero me encanta volver a casa durante las vacaciones y ver a mi familia y a mis antiguos compañeros de clase, sirviéndome bebidas. En restaurantes. Es interesante ver cómo cambian las perspectivas con el tiempo. Lo que parecía ser un camino difícil ha llevado a un lugar exitoso. Es un recordatorio de que el potencial de cada uno no siempre es evidente al principio. La comparación con otras personas, como tu hermano, muestra que cada uno tiene su propio camino. Al final, las elecciones y esfuerzos personales marcan la diferencia. Disfrutar de esos momentos con la familia y amigos también tiene su valor. Cuando estaba en la escuela secundaria, el profesor de música era un imbécil verbalmente abusivo que me decía rotundamente que no iba a llegar a nada. Mi banda de metal /punk de la escuela secundaria posterior a la secundaria ganó un premio de un periódico de la escena musical local. Es una historia interesante. A veces, las personas piensan que pueden desanimarte, pero lo que cuentas muestra que se puede superar eso. Hiciste algo grande con tu banda, lo cual es un buen logro. Eso demuestra que la opinión de los demás no define tu valor. Cuando me aceptaron en la escuela de posgrado, tenía un currículum universitario menos que estelar. El director de posgrado me preguntó por qué quería ir a la escuela de posgrado y le respondí que quería obtener cualquier título que pudiera. Si obtuviera la maestría, estaría bien, pero si pudiera obtener el doctorado, me gustaría realizar un doctorado. El director miró mi expediente académico y dijo que pasar de eso a un doctorado, sin duda sería una historia de éxito. 5 años después, la investigación va bien y espero defenderla dentro de un año. Editar, vi un error tipográfico. Es interesante cómo a veces la motivación principal puede ser simplemente obtener un título. Pasar de un historial académico menos impresionante a estar a punto de defender un doctorado es una buena evolución. El proceso de investigación lleva tiempo y esfuerzo, así que es bueno ver que se está sintiendo optimista al respecto. La perseverancia da resultados, parece que estás en el camino correcto. Me imagino que todos mis matones de la escuela ya me han olvidado. Pero a veces, por pura curiosidad, busco uno y me regodeo de lo mucho mejor que estoy viviendo ahora que ellos. Excepto por la parte en la que ellos me olvidaron y yo no los olvidé, y oh Dios, ¿a dónde iba con esto? Parece que todavía hay algo de rencor ahí. A veces es difícil dejar atrás el pasado, incluso si tú has avanzado en la vida. Es normal comparar y sentir que estás en un lugar mejor, pero hay que recordar que cada quien tiene su camino. Al final, lo importante es cómo te sientes contigo mismo ahora, no lo que piensan los demás. Mucha gente me dijo que no llegaría a ninguna parte con mi arte y que conseguiría un trabajo de verdad, especialmente el padre de mi ex. Solo tengo 20 años, mis cuadros se venden por miles, trabajo con concesionarios de automóviles de alta gama. Pinté cuadros para algunas celebridades y las cosas están empezando a mejorar ahora. Realmente no reírme de ellos ahora solo me molesta un poco porque no podían respetarme por lo que amaba hacer, aunque todavía se siente increíble. Es interesante ver cómo tu dedicación a la pintura ha dado frutos a pesar de las críticas. A veces, la gente no entiende tu pasión y eso puede ser desalentador. Pero al final, lo importante es que estás haciendo lo que amas y tienes éxito en ello. Es un buen recordatorio de que vale la pena seguir tus sueños sin importar lo que digan los demás. Yo había abandonado la escuela secundaria, era adicto a las drogas, alcohólico, trabajaba en McDonald's, salía con un perdedor abusivo y no iba a ninguna parte en la vida.
Todo el mundo decía que no iba a llegar a nada y que estaría muerto antes de los 30. Corte ahora, volví a la escuela secundaria y me gradué, completamente libre de drogas y solo bebía con moderación, 4 años en mi trabajo ganando mucho más de lo que creía posible, y con una chica maravillosa que me trata bien. Así que a todos los que se burlaron de mí y hablaron mal de mí, que se jodan. Es una historia interesante de superación. Pasar de una situación tan complicada a lograr lo que has logrado lleva tiempo y esfuerzo. Es bueno ver que has encontrado estabilidad en tu vida y que estás rodeado de personas que te apoyan. La opinión de los demás no define tu valor. Al final, lo que importa es tu progreso y cómo te sientes contigo mismo. Un poco tarde para el hilo, pero aquí va, aproximadamente 8 años después. Mi esposa y yo habíamos comenzado a buscar una casa para comprar. Encontramos uno que cumplía casi todas las casillas que estábamos buscando. Distrito escolar que queríamos, casa lo suficientemente grande, pero no demasiado grande. No una casa en un vecindario de vinilo, jardín grande, garaje, entorno decente, en su mayoría. Así que presentamos una oferta varios miles de dólares por debajo del precio de venta. Podríamos haber ofrecido una oferta de precio completo, pero, ¿por qué no al menos intentar conseguirla por menos dinero, verdad? Su contraoferta fue la friolera de $1,000 menos que el precio de venta. Volvimos a contraatacar con alrededor de $1,000 más que nuestra oferta original. Su oferta posterior fue la misma que su contraoferta original. Entonces, nos alejamos del trato. Esa casa permaneció en el mercado, sin venderse, durante varios meses. Finalmente terminó vendiéndose por unos $10,000 menos que nuestra oferta original. Aunque a nosotros nos ha funcionado muy bien. Pudimos encontrar una casa que cumplía todas nuestras casillas, en un mejor vecindario, con mejores casas vecinas, por menos dinero. Parece que tomaron una buena decisión. A veces, es mejor no apresurarse en una compra. Esa casa que querían se quedó en el mercado y al final vendieron por menos de lo que ofrecieron. Al final, encontraron algo que se ajustaba mejor a lo que necesitaban. A veces, menos es más. Tuve que dejar mi trabajo porque mi jefe me estaba intimidando mucho. 3 meses después la despidieron. Luego, casi al mismo tiempo, su arrendador me contactó a través de un amigo en común y me pidió que escribiera una referencia del personaje de mi antiguo jefe mostrando cómo ella era una matona porque supongo que el antiguo jefe estaba tratando de intimidar al propietario para que la dejara vivir en la casa de alquiler. Gratis. Entonces escribí uno. No fui amable por decirlo menos. La expulsaron de su casa y la obligaron a pagar todo el alquiler que hasta entonces se negaba a pagar. Cuesta $4,500 o algo así. Sin trabajo. No tengo idea de qué pasó con ella después de eso. Suena como una situación complicada. Es interesante cómo se dieron las circunstancias. A veces, la vida tiene formas extrañas de dar justicia. Te salió bien al final, aunque no sé si hay un verdadero ganador aquí. Lo importante es que lograste seguir adelante después de esa experiencia. Es curioso ver cómo las cosas se vuelven en contra de algunas personas. Llegué tarde a la escuela secundaria y era súper bajo, flacucho y torpe. Como si me llenara el sostén de manera incómoda. Un día estaba usando lo que pensé que era un lindo conjunto y un chico de mi clase me dice, lindo conjunto, ¿dónde lo conseguiste? ¿Brecha de bebé? Estoy bastante seguro de que fui al baño y lloré ese día. Bueno, avancemos hasta el primer año de universidad. Me disparé a 5,9 y él está estancado en 5,1. Ja. Ventosa. Es interesante ver cómo cambian las cosas con el tiempo. La inseguridad en la secundaria puede ser dura. Pero parece que ahora estás en un lugar mejor, y eso es lo que importa. A veces, las circunstancias cambian y eso puede traer una buena perspectiva. Las dinámicas sociales son extrañas. Tuve un profesor de inglés que criticó mi escritura creativa y buscó activamente desanimarme. La página de dedicatoria de mi primer libro publicado dice: esta novela no está dedicada a mi profesor de inglés. Es interesante ver cómo una experiencia negativa puede motivarte a seguir adelante. El hecho de dedicar tu libro a alguien que te desanimó le da un toque de desafío. A veces, las críticas pueden ser más alentadoras de lo que parece. El camino hacia el éxito no siempre es fácil, pero parece que no dejaste que eso te detuviera. Es un buen recordatorio de que la perseverancia importa. Definitivamente no es el mejor, pero sí el más reciente. Decidí tener un mes de tiempo de World of Warcraft porque últimamente me he aburrido muchísimo. Salté sobre mi antiguo sanador y entré en un calabozo.
Estoy un poco oxidado, la salud de la gente decae bastante, pero nadie muere. Aproximadamente a la mitad de la mazmorra, uno de los DPS dice LMAO, este sanador apesta. Publico rápidamente mi medidor de daño, que muestra que él es, con diferencia, el DPS más bajo, y le digo que no tiene espacio para hablar con números tan bajos. Ni un pío de él durante el resto de la mazmorra. Parece que te has topado con un compañero de equipo que no sabe cómo jugar bien. Es bastante típico en juegos en línea, donde la gente suele señalar errores sin mirar sus propias estadísticas. Al menos pudiste callarlo con los números. A veces lo mejor es ignorar esos comentarios y centrarte en hacer tu trabajo. La próxima vez, tal vez practiques un poco antes de saltar a una mazmorras. Lo primero que me viene a la mente es unirse a una partida personalizada en StarCraft, Brood War. El autor nos pide que nos quedemos y le ayudemos a probar su mapa. Al principio no sucede nada demasiado extraño. Solo un mapa extrañamente grande en el que él nos enfrenta 1 contra 3 como Cer y nosotros no tenemos idea de lo que está pasando. A medida que las oleadas de unidades que está lanzando a nuestras defensas crecen bastante rápido, hacemos un gran avance hacia su base de criaderos, donde descubrimos que los tiempos de construcción de sus unidades son de 1 segundo y los costos son claramente mucho más bajos de lo normal. Obviamente no tenemos ninguna posibilidad si él comienza a intentarlo de verdad, y todo el juego fue una trampa para que pudiera masacrarnos. Sin embargo, resulta que soy Protoss, y por lo tanto, tengo acceso a Dargarchons, que pueden controlar mentalmente una unidad. Recluro una fuerza para distraerlo y envío un combo Dargarchon y Statel para deslizarme y capturar un drone. Dado que manipuló el juego manipulando a Cer, ahora tengo acceso a todas las cosas dominadas que estaba usando. Empiezo a construir criaderos, agujas, etc., creando una fuerza Zerg masiva más rápido de lo que él puede reaccionar. Los escondo al principio para no detenerme. Luego lo erradico del mapa con enjambres de guardianes y mutaliscos mejorados. Pasa sus últimos minutos maldiciéndome, mientras yo y mi compatriota terrestre restante nos reímos. Entonces sí, ¿quién se ríe ahora? Parece bastante apropiado. Parece que todo comenzó como un juego amistoso, pero el autor realmente se sobrepasó. Al final, es interesante cómo lograste darle la vuelta con los archones oscuros. El hecho de que pudo ver cómo su estrategia se volvía en su contra es un buen giro. La risa al final es un recordatorio de que en los juegos todo puede cambiar rápido. El juego es así y eso es lo que lo hace divertido. Llegué tarde a la fiesta como siempre, pero... Una noche estaba en el gimnasio y un grupo de porristas de la escuela secundaria entraron trotando moviendo sus colas de caballo y riéndose. Subieron las escaleras donde estaban todas las máquinas cardiovasculares y se subieron a cintas de correr cerca, el uno del otro. Una de ellas, que se había estacionado directamente frente a mí, comenzó a tomar fotografías de una mujer corpulenta junto a ella en una bicicleta estática y sus pequeñas amigas animadoras se reían y hacían muecas de disgusto. La chica frente a mí intenta tomarse una selfie mientras hace una mueca grosera y señala a la mujer corpulenta y no se dio cuenta de que estaba demasiado cerca del costado de la cinta de correr. Terminó cayéndose y siendo arrojada por la cinta mientras la señora corpulenta y yo nos reíamos mucho. Su teléfono móvil quedó casi tan destrozado como su orgullo. Esto es un clásico. Las cheerleaders a veces no se dan cuenta de su entorno. Es curioso cómo se burlan de los demás sin pensar en las consecuencias. Al final, la vida les da una lección. La parte de la caída y la risa compartida es irónica. A veces, la gente no ve que su comportamiento puede volverse en su contra. Cuando mi jefe me dijo que necesitaba mejorar mis habilidades de servicio al cliente y unos días después recibí una crítica entusiasta de un comprador secreto. Me mencionaron en la reseña 3 veces por mi nombre. No se mencionó a nadie más. Es interesante ver cómo a veces se recibe una crítica constructiva y se logra mejorar rápidamente. Que te mencionen varias veces en una reseña positiva es un buen reconocimiento. Parece que tus esfuerzos dieron resultado y eso podría ayudarte en tu trabajo. Esas pequeñas victorias cuentan. Trabajo en una universidad como conserje, aunque siento que soy más inteligente que la mayoría de las personas que van allí. A veces veo una ecuación escrita en una pizarra, como media ecuación, y simplemente la resuelvo. Sí, de todos modos, mi mejor amigo es Ben Affleck. Es interesante cómo a veces las personas no ven el potencial en otros. Ser conserje no define la inteligencia de alguien. Ver ecuaciones y resolverlas por tu cuenta muestra curiosidad e intelecto. Y tener a Ben Affleck como mejor amigo suena bastante inusual. Es una conexión única. Cuando era estudiante universitario, era bastante bueno en química.
Hice un examen y me fue bien, y para ser honesto, comencé la universidad muy temprano, 16, y era un poco arrogante. Bueno, aún así tuve un buen desempeño en el examen y el profesor me llama acusándome de hacer trampa porque no mostré todo mi trabajo, pero lo hice mentalmente. Ella cedió porque no tenía ninguna prueba. Avance rápido, aproximadamente 3 años después. Ahora soy asistente técnico y doy una de sus clases. No estoy seguro si ella se acordó de mí o no. Pero realmente disfruté ese año. Es interesante ver cómo la situación cambió con el tiempo. Pasar de ser un estudiante acusado de hacer trampa a convertirte en asistente de enseñanza debe haber sido una experiencia única. La química puede ser complicada, pero parece que encontraste una manera de sobresalir. Supongo que, en cierto modo, la historia refleja el crecimiento personal que puedes tener en el ámbito académico. Fui a una escuela privada realmente lujosa, aunque yo era la chica pobre de mi clase. Corte a un par de años después, me había retirado por varias razones, y estaba administrando una exitosa ubicación de Starbucks. Al mediodía entra uno de mis antiguos compañeros de clase, quien se burló de mí por mi falta de oportunidades. Viajó por todo el mundo, hizo prácticas en revistas, etc. Y, mientras estaba en el trabajo, charló agradablemente con ella. Ella me entregó su currículum y me preguntó si se lo daría al gerente. Fue difícil no reírme cuando tuve que decirle que yo era el gerente, para ser honesto. Editar, estaba en el trabajo administrando una cadena exitosa. Cafetería. Una chica que se burló de mí durante toda la escuela secundaria por tener que trabajar y no ser próspera entra ahí. Me pide trabajo. Es interesante cómo las cosas cambian con el tiempo. La chica que te menospreciaba ahora depende de ti para una oportunidad laboral. Es una buena manera de mostrar que el éxito no siempre está vinculado a la riqueza. Aunque no era lo que esperabas, parece que fue un momento satisfactorio para ti. Además, gestionar una tienda de Starbucks es un logro por sí mismo. Cuando estaba en primera escuela, mis profesores decían que yo tenía mi propia agenda y no prestaba atención a la lección. Mi madre decía constantemente que era porque no podía oír bien, pero los profesores insistían en que yo era un niño vago y decían que nunca llegaría a ninguna parte porque nunca les prestaba atención. Todo esto cambió cuando un día fui a la escuela con un audífono atado a mi cabeza y tuve que operarme para intentar mejorar mi audición. Ahora tengo un título en Derecho, una mención especial por mi módulo de Derechos Humanos y estoy en camino al trabajo de mis sueños. Auge. Es interesante cómo las percepciones pueden cambiar. La escuela puede ser dura, especialmente cuando no te entienden. Tener un problema de audición y ser señalado como perezoso no es justo. Pero es genial ver cómo lograste superar esos obstáculos. Tener un título en Derecho y una buena evaluación en Derechos Humanos es un gran logro. Parece que realmente encontraste tu camino. Siempre estuve del lado más gordito y tenía una amiga a la que le encanta comentar sobre mi peso, mi barriga, mis brazos, etc. En realidad, nunca lo tomé como algo personal, simplemente me canso de eso, para ser honesto, de su voz. Jaja. Ni siquiera me molestó la forma o el peso de mi cuerpo. Un año después, mi metabolismo cambió debido a mi cambio de estilo de vida y perdí alrededor de 15 kilogramos. Nos conocimos después de un par de años de no vernos y ahora ella tenía el mismo aspecto que yo. No comenté nada pero pensé, ¿quién se ríe ahora? Emoticono cara sonriente. Parece que tu amiga tuvo un cambio inesperado. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar con el tiempo. La gente suele pensar que puede opinar sobre el cuerpo de los demás sin considerar sus propios problemas. Al final, lo importante es cómo te sientes contigo mismo y no lo que digan los demás. Es bueno que tú no te dejaras afectar por sus comentarios. Estaba conduciendo hasta la casa de mis amigos, tal vez yendo a 65 a 70 en un 55. Dos tipos se detuvieron en el carril junto a mí en un vástago trucado o algo así. Me dieron la vuelta y aceleraron. Lástima que en esa fracción de segundo el conductor miró para señalarme con el dedo. Se desvió demasiado hacia la izquierda y golpeó una señal que estaba en la mediana y giró. Karma instantáneo en su máxima expresión. Eso es lo que pasa cuando te distraes al volante. Es curioso cómo a veces la gente actúa sin pensar. La escena es bastante irónica, ¿no? Ellos querían impresionar, pero terminaron pasándola mal. Un recordatorio de que lo que haces puede volverse en tu contra. Llego tarde aquí, pero aprecio esta historia. Realizo trabajos de vídeo independientes para bandas y festivales de música locales. Una vez me presenté a un espectáculo y un conocido mío estaba haciendo sonar
Me ve configurando mi grabadora de audio portátil y se ríe de mí y dice, ¿para qué es eso? Le explico que lo estoy usando para grabar el audio del programa y emparejarlo con mi vídeo. Él se ríe despectivamente de nuevo, obviamente sabe cuál es mi plan, y me dice que está tomando una transmisión de todo el programa y que su audio va a sonar mucho mejor que lo que sea que produzca mi cosita. Yo digo, está bien, genial, tú lo haces y yo lo hago por mí. El músico que actuaba también era amigo de ambos, y cuando estoy preparando sus vídeos un par de semanas después, le pregunto si recibió el audio del técnico de sonido. Me dice que el técnico de sonido se olvidó de presionar grabar y no tenía nada del programa. Ese tipo sonoro rebosa arrogancia y quiero restregárselo en la cara cada vez que lo veo. Pero yo no. La historia es interesante. Muestra cómo a veces la confianza excesiva puede jugar en contra. El tipo del sonido se creía superior, pero al final no tenía nada que mostrar. Es un buen recordatorio de que tener humildad y reconocer el trabajo de los demás puede ser más valioso. Al final, los resultados son lo que importan, y parece que el esfuerzo con el grabador valió la pena. Yo no, pero cuando mi padre se mudó por primera vez al sur para ir a la universidad, se perdió un poco buscando la escuela. Era una universidad históricamente para negros y no había señales de tráfico que condujeran a ella. Se detuvo en una oficina de correos propiedad de blancos para pedir direcciones, es de Los Ángeles. Así que no lo pensó dos veces, y lo echaron /diagonal le dijeron que permaneciera perdido. 20 años después, es un funcionario electo de la ciudad. Compra la oficina de correos, ordena que la derriben y luego va a verla. Es una historia interesante sobre cómo pueden cambiar las circunstancias con el tiempo. La experiencia de tu padre al llegar al sur y luego regresar en una posición tan diferente es notable. La forma en que tomó control de la situación y actuó muestra una transformación personal y una respuesta a lo que vivió. Es un recordatorio de cómo el pasado puede influir en nuestras acciones futuras. Ninguno de los miembros de mi familia extendida creía que yo fuera capaz de ir a la escuela. Me decían que un día me encontraría en un gran estanque y me daría cuenta de que no era nada inteligente. No creían que pudiera asistir a la universidad porque mi familia era pobre. Obtuve una beca completa de 4 años para una de las mejores escuelas del país. Esto significa que podré graduarme sin ninguna deuda. Y estoy a punto de graduarme y trabajar en una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Ahora son amables conmigo con la esperanza de conseguir dinero. No obtendrán ninguna persona encogiéndose de hombros. Es interesante ver cómo la percepción de los demás puede cambiar. Muchos no creen en nuestras capacidades, pero a veces eso puede ser un impulso para demostrarles lo contrario. El hecho de que hayas logrado una beca completa y estés por graduarte es un gran logro, y ahora que consigues un buen trabajo, puedes decidir cómo manejar esas relaciones familiares. Al final, es tu camino el que cuenta. Mi profesor de inglés en 4º grado me dijo que no valía para la escuela y especialmente que nunca lograría nada en inglés. 2 años después gané una competencia a nivel nacional en inglés. Para EF, el premio fue un viaje de 4 semanas a Inglaterra, Francia y algunos otros lugares con todo pagado. Asistimos a algunas reuniones del Congreso y obtuvimos el 3er lugar para nuestro país en un debate internacional. Y nos llevaron a Disneylandia en Francia. Es interesante cómo las palabras de alguien pueden motivarnos a demostrar lo contrario. Ganar un concurso nacional y tener la oportunidad de viajar a varios países es un gran logro. Además, participar en debates internacionales y visitar Disneyland es una experiencia que recordarás. A veces, las expectativas de otros pueden impulsarnos a sobresalir. A principios de los años 80 trabajé como operador de computadora, mainframe. Por la noche. El turno exacto para aprender sobre nuestro sistema operativo IBM más nuevo. VM/370 y su entorno de usuario VM/CMS. A nuestro programador de sistemas junior no le gustó eso. No podemos permitir que un operador nocturno aprenda su trabajo ahora, ¿verdad? Hizo todo lo posible para negarme el acceso a herramientas útiles, solo lectura. Herramientas que no solo me ayudarían a aprender sino que también me ayudarían en las operaciones del día a día. Luego, él y su jefe fueron despedidos. El jefe de su jefe me preguntó si sabía algo sobre VM. Insertar tesis breve aquí, y me ascendió a programador de sistemas y pagó algunas clases oficiales. Tropo cinematográfico de las estaciones que pasan algunos años más tarde. Como gerente de sistemas en una cadena de tiendas de $1.000 millones, un cazatalentos me envió un currículum y lo siguió con una llamada telefónica. Sí, era de junior. Le acabo de decir al cazatalentos, dile que Reciprivers Exclusion te saluda. No dije nada malo sobre él. Solo sonrió. Interesante historia.
A veces las dinámicas laborales son complicadas, especialmente cuando alguien se siente amenazado. Es curioso cómo el tiempo puede cambiar las cosas. El hecho de que hayas logrado avanzar y tener éxito sin desacreditar al otro es notable. Esa forma de manejar la situación dice mucho de ti. Es un buen recordatorio de que el desarrollo personal y profesional puede ocurrir incluso en circunstancias desfavorables. Quedé embarazada fuera del matrimonio. Me casé unos meses antes de que naciera mi hija. Casi todos los que conocía me menospreciaban y eran crueles y poco amables. Los matrimonios de nuestro círculo social, la familia, la comunidad en general. Su supervisor le dijo a mi marido que había quedado atrapado. Todo el mundo decía que terminaría rápido y mal. Nació nuestra hermosa hija. Este año celebraremos juntos 22 increíbles y maravillosos años. Nuestra bebé tiene 21 años y está en su tercer año en la universidad. Todas las parejas casadas que conocimos, incluidos familiares, amigos, la comunidad, no solo nuestro círculo de compañeros sino también los supervisores en el trabajo, parejas mayores, están divorciadas y la mayoría eran desordenadas debido a aventuras amorosas, abuso, etc. Todas eran parejas que habían salido durante años. Luego se comprometió, hizo las cosas de la manera correcta y disfrutó sermoneándome en el pasado. Somos la pareja más estable, amorosa y duradera de la comunidad y otras personas a menudo acuden a nosotros en busca de consejo y consuelo sobre sus relaciones. No me agrada que otros se sientan miserables. Pero a veces me deleito con nuestro éxito a pesar de su horrible actitud inicial hacia nosotros. La historia tiene un giro interesante. A pesar de las dificultades iniciales y de las críticas, parece que han logrado construir una vida sólida. Es curioso ver cómo, a pesar de las expectativas de los demás, han encontrado estabilidad y felicidad. Lo que realmente importa es su relación y cómo han superado los desafíos. Es un buen recordatorio de que las apariencias pueden engañar. Al final, cada pareja tiene su propio camino. Lo habría hecho con calma, luego imprimiría la página de Wikipedia que me da la razón. La enmarcaría y la colgaría en la sala de estar y lo mencionaría casualmente como, oye, tengo este nuevo cuadro, ¿te gusta? Y luego, después de que te reíste y dije jaja ok, bájalo ahora yo diría no. Esto es algo con lo que tendrás que vivir para siempre. La idea de colgar una página de Wikipedia como arte suena un poco divertida. La manera de presentarlo como una broma es interesante. Imaginar la reacción de la gente al verlo da risa. Esa insistencia de que se quede ahí para siempre añade un nivel de humor. Es un buen ejemplo de cómo a veces las cosas simples pueden generar risas. Vale, esto es raro. Tuve exactamente la misma experiencia, un importante proyecto de escritura, le puse un montón de esfuerzo, solo para que la maestra afirmara que nunca lo entregué. Ella me había dado comentarios verbales sobre su lectura, por lo que claramente lo había perdido. Terminé teniendo que volver a escribirlo basándose en un borrador impreso anterior que me había llevado a casa. Ella me dio una buena calificación, pero para empezar se negó a aceptar cualquier evidencia de que el proyecto se había entregado a tiempo. El nombre de mi maestra también era señora Jardín. Eso suena frustrante. A veces los profesores pueden ser desorganizados y eso afecta mucho. Es raro que tuvieras la misma experiencia con el mismo nombre. Es una pena que tu esfuerzo no haya sido reconocido como debería. Al final, lo importante es que pudiste rehacerlo y obtener una calificación, pero entiendo que eso no es lo ideal. Siempre hay un riesgo de que algo se pierda. Creo que sé lo que está pasando, pero usaste demasiados pronombres para mí, así que no estoy seguro. Entonces trabajaste para la compañía y estabas trabajando para el cliente. ¿Parece que estabas en el sitio del cliente? Cerraste al imbécil del cliente, la compañía te despidió, así que conseguiste un trabajo haciendo lo mismo, ¿en el mismo lugar? Para el cliente, pero directamente para ellos, no como cliente. Sí. ¿Cómo fue trabajar con el tipo al que rechazaste? ¿Estaba tranquilo al respecto? Alguien genial probablemente te respetaría por ello, pero la mayoría de la gente no es genial. Parece que tienes todo un enredo con la situación. Entiendo que trabajaste para la empresa y luego te despidieron, pero ahora estás con el cliente directamente. No suena fácil lidiar con la persona que tuviste el conflicto. A veces la gente puede ser madura y otras, no tanto. Supongo que depende de la personalidad de cada uno. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.